hables a nuestras vidas. Tú nos estás llamando, tú nos estás, Señor amado, una vez más, Jesús, trayéndonos hacia ti, por favor. Ama nuestros corazones. Padre amado, que en esta noche podamos salir con una nueva, Señor amado, visión, un nuevo deseo, con un nuevo compromiso, con un nuevo propósito, Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Toca corazones, toca espíritus, toca almas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Y alguien dijo por ahí, si necesito un adjetivo para definir el 2020, sería la palabra desconexión. Este año, sin duda, nos desconectamos de nuestra agenda, nos desconectamos de nuestro lugar de trabajo para muchos. Muchos nos desconectamos de la gente. Es triste ir a la tienda o a cualquier lugar y todos nos vemos como bichos raros, como si estuviéramos leprosos. También nos desconectamos en muchas ocasiones del tiempo. En este año muchos se desconectaron de las estaciones, no sabíamos ni qué estación del año estábamos. Muchas otras personas también se desconectaron de la familia. Aún muchos se desconectaron de la realidad. Platicaba hoy con el hermano Borja y me estaba comentando que él tuvo una experiencia con un amigo que de repente, no fue apenas, pero eso es lo que está sucediendo, que de repente esta persona se desconectó, ni para atrás ni para enfrente. Su pensamiento no daba ya más, solamente lloraba y me decía el hermano, me dio miedo. Y mucha gente así le sucedió, se desconectó. Tal vez no estamos pasando el mismo estrago que fue en el 2008, cuando muchas personas por cuestión de la economía hasta se quitaron la vida, y no nada más la de ellos, sino de toda la familia. Hubieron casos. Definitivamente nos desconectamos. Pero lo más triste y lo más peligroso es que muchas personas se desconectaron de Dios. Cuando yo creo que esta situación que Dios permitió tenía el propósito o tiene el propósito de llamarnos y arrepentirnos, Dios vino y paró el tiempo de muchos y nos hizo ver que estábamos desperdiciando la familia, que estamos desperdiciando nuestra salud, que estamos desperdiciando tantas cosas. Aleluya. Muchos le echan la culpa al hombre, pero déjame decirte, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y esto a mí me hace pensar en una historia bíblica, pero antes de decirte esto, quiero decir esto con mucha delicadeza, porque creo que muchos de nosotros no hemos realizado en el sentido de proyectar, en el sentido de ver el cuadro, de que no hemos visto más allá de lo que es la materia. En otras palabras, que muchos están corriendo el peligro de perderse el rapto por falta de esta conexión.
Y juntamente con esta desconexión, la muerte eterna. Quiero que por favor abran sus Biblias en Números 15, rápidamente. Y 15, Números 15, del 32 al 41. Vamos a ir rápido. Simplemente voy a dar, yo creo que un panorama de lo que traía hoy para ustedes, pero si Dios nos presta vida vamos a estar continuando con el tema. ¿Cuántos se recuerdan de lo que nos habla el libro de Números? ¿Alguien se recuerda? Bueno, el libro de Números contiene las instrucciones que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Ahora, si ustedes empiezan a leer, pueden empezar a ver, y Jehová habló a Moisés, y Jehová habló a Moisés, y consecutivamente en muchas ocasiones ustedes lo miran. Pero sucedió algo en el capítulo 15. Sucedió algo en el capítulo 15 que Dios quiso que se quedara escrito para que todos nosotros pudiéramos aprender de esta lección. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Estando los hijos de Israel, ahora si ustedes, les vuelvo a repetir, si ustedes leen y les interesa y quieren saber un poquito más, porque lo vamos a estar mirando, lean el contexto de lo que estoy leyendo. Voy a leer, iba a leer del 32, pero voy a leer desde el 30. Más la persona dando Dios las instrucciones de la Torá. Mas las personas que hicieron algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y en 32 comienza una historia. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, o Shabbat. Y los que lo hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué es lo que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irrevisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan, en el hebreo esta palabra francas es tzitzit, que se hagan tzitzit en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada tzitzit de los bordes con un cordón de azul, y os servirá de franja o tzitzit, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Hermano Rosbel, me pasa por favor, ahí en mi portafolio está una bolsita. Gracias. Gracias. 39. Y os servirá de tzitzit, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no moriréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis, díganlo todos. Ok, nada más lo dijeron como 6 personas. Y seáis a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, lo que tengo aquí es un manto que tiene los tzitzits. Este manto se lo ponen los judíos para orar. Todo esto se lleva a cabo de una manera ritual, pero se cree
que nuestro Señor Jesucristo también usó este manto y que de hecho lo que aquella mujer que tenía el flujo de sangre tocó los tzitzits. ¿Cuáles son los tzitzits? Son estos portasombres que ustedes miran acá, estos flequitos. ¿Se recuerdan ustedes cuántos mandamientos son en la Biblia? 413. ¿Cuántos, hija? 413. No. 623. No. Mi hermana Silvia una vez me lo dijo. 613. 613. 613 tzitzits tiene este manto. Entre los flequitos y los nudos son 613. Y Dios mandó a que se pusieran en sus vestiduras para que cada vez, hoy en día ya lo hacen de otra forma más práctica, lo voy a traer la próxima vez, porque hoy en la vida moderna ya no se lleva esto, excepto cuando hacen oración los judíos. Pero Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que el pueblo de Israel cumpliera los mirara, cumpliera los mandamientos, porque Dios los había apartado para que fueran santos. Dios tenía un propósito para la nación de Israel. Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto porque Él quería que fuera una nación de reyes y de sacerdotes, santos, apartados para Dios, con el propósito de que ellos llevaran la palabra a todas las naciones. Pero fallaron. Y el ejemplo lo vemos aquí. Solamente fue un hombre. Este hombre no nos dice la razón, el por qué, pero yo me pongo a pensar y digo, probablemente desconfió y creyó, como muchos de nosotros, que no le iba a alcanzar la leña para poder cocinar en 3 semanas, que no le iba a alcanzar o que podía él aprovecharse cuando todos estaban descansando, él podía obtener mayor ganancia, por decirlo así, o simplemente desconfió de Dios. No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que se desconectó de la ley. Y al desconectarse de la ley vino un juicio, y juntamente con ese juicio vino la muerte. Dios sacó a la nación de Israel con ese propósito de que estuvieran conectados. El 2020 Dios nos dio como propósito el comprometernos, compromiso. Dios este año puso en mi corazón, y creo, porque Él me lo confirmó, que Dios ahora está demandando de nosotros consagración. Dios quiere de nosotros consagración. Ahora, ¿por qué Dios demanda de nosotros consagración? Vamos por favor a Éxodo 19:6. Se me está yendo muy rápido el tiempo. Aleluya. Éxodo 19:6. Dice así la palabra de Dios: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esta palabra santa viene de una raíz 6942 que quiere decir observar, limpio, ordenar, consagrar, dedicar, profanar, santificar, guardar, preparar, proclamar, purificar, santificar totalmente. Dios estaba trayendo a la nación de Israel para que fuera una nación que fuera consagrada para el propósito de Dios. Pero
¿Por qué es el que Dios quería que nos consagráramos? El propósito de la consagración es porque cada vez que nosotros vamos a tener una experiencia espiritual con Dios, tenemos que consagrarnos. Ahora, si ustedes leen ahí en Éxodo 19, dice en el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos. Esta palabra santificarlos es la misma de 69:42, que quiere decir consagrar. Ve y conságralos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué Dios estaba pidiendo esto de la nación de Israel? Porque iban a tener una experiencia. Ahora fíjense lo que dice el versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y ya le dio ahí algunas otras recomendaciones, algunos otros mandamientos. Y vamos por favorcito al 18. Todo el pueblo, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subió como el humo en un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y sabemos todo lo que sucedió. Y luego dice en el 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés: habla tú por nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Entonces, el propósito por el cual Dios quería que se consagraran es porque ellos iban a tener una experiencia con el Señor. No podemos tener una experiencia con el Señor si no nos consagramos, si no nos apartamos. Mire, todo lo que Dios le dio a la nación de Israel, estos mandamientos, todos estos rituales que ellos tenían que llevar a cabo. Estaba escuchando cómo se deben de poner el tefilín tanto en la mano y aquí en la cabeza, de una manera tan reverencial. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Dios exigía eso a la nación de Israel? Es que Dios tiene un propósito, porque cada vez que ellos estaban poniendo el tefilín, que es así como un cordón que se ponen, y tienen aquí una cajita donde está ahí, no recuerdo qué parte de la palabra de Dios, pero también en la cabeza ellos tienen que estar repitiendo una oración. Pero digo, ¿cuál era el propósito? El propósito era para que cuando ellos comenzaran a orar, tanto su mente, tanto sus pensamientos estuvieran preparados y conectados con el Creador. No es una casualidad que cada vez que nosotros venimos a la iglesia empezamos a tener conflictos, problemas, el hijo, la hija, el esposo, y venimos aquí a la iglesia y no podemos orar. Nuestros pensamientos andan por aquí, andan por allá. Todo tiene un propósito, y el propósito es que tenemos que consagrarnos. Entonces, si ustedes miran y leen más detenidamente estos capítulos de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que es un peligro el acercarnos a Dios sin habernos consagrado. Es un peligro. Ahora, ¿qué significa la palabra consagrar? La palabra consagrar significa entrega y dedicación. Todos los que estamos aquí tenemos una meta, porque ya se nos ha dicho. ¿Cuál es? El ser la esposa del Cordero. El ser parte, la respuesta de nuestro hermano, Juan Carlos. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Cuántos queremos ser parte de esos 144,000?
Pero no vamos a poder ser parte de esos 444,000 si no comenzamos a tener una vida de consagración. No podemos, porque cada vez que nosotros querramos tener una experiencia espiritual con el Señor, Dios nos demanda de nosotros consagración. La palabra consagración casi no es muy usada, porque frecuentemente la relacionamos con el ordenamiento oficial de una persona que va a ser predicador, que va a ser sacerdote o que va a ser misionero. O como lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios cuando Dios le dijo a Moisés que trajera a Aarón para que fuera consagrado, que trajera a sus hijos para que fuera consagrado para el servicio. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, decimos, bueno, eso solamente es en el Antiguo Testamento, porque no creo que sea para nosotros. Yo miro aquí el teléfono, pero ya, híjoles, ya nos queda un minuto, ¿verdad? Jesús. 30 segundos. 30 segundos. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Ya Pasen vamos. los levitas, por favor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Dios es bueno. Con su misericordia, sin merecer, comprado fui, a precio de sangre. Tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios. Hermanos, ya estamos en el 2021. ¡Feliz Año Nuevo! So
cada servicio, a través de cada tiempo de oración, a través de cada lectura, a través de cada meditación, Señor amado, podamos ser consagrados para tu honra y para tu gloria, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a Dios. Se usa en relación con el ordenamiento de un predicador o de un misionero. Este uso implica que la consagración es solamente para una categoría especial de personas, porque ese es el entorno o ese es el enfoque que se le ha dado. Sin embargo, la consagración en el Nuevo Testamento es revelada claramente a los cristianos, porque la consagración no es solamente para personas que se creen ya maduras espiritualmente, o que son personas que tienen cierto estatus en alguna organización o en alguna iglesia. La consagración en el Nuevo Testamento es para todos los cristianos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos. Gloria al nombre de Dios. Romanos 12:1. Jesus. ¿Están ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. ¿Qué es la consagración? Es un sacrificio vivo delante de Dios. No podemos conocer a Cristo de forma subjetiva. Si nosotros queremos alcanzar la madurez espiritual en el Señor, necesitamos consagrarnos, porque es la consagración la base de todo cristiano. No podían los sacerdotes comenzar su ministerio si no eran consagrados. Necesitamos ser consagrados. Necesitamos tener un deseo continuo de ser un sacrificio vivo para Dios. No solamente cuando venimos a la iglesia, porque muchas personas son cristianos solamente cada 8 días y todo el resto de la semana ni siquiera se le puede ver una pista o se le puede notar que va a alguna iglesia. Bendito sea su nombre. En el Antiguo Testamento un sacrificio era algo que se apartaba, que se separaba, que se consagraba en el altar de Dios. Cuando las personas ofrecían algo a Dios, ya no le pertenecía a esa persona, ahora le pertenecía a Dios y era para su uso y para su santificación. Hoy en día Dios anhela y desea que nosotros seamos consagrados y que seamos para el uso de la mano de nuestro Dios.
Dios anhela que hoy en día nosotros seamos un sacrificio vivo. Dios anhela que nosotros podamos manifestar la gloria y la honra de Dios como un sacerdote que tenga la capacidad de poder llevar la palabra de Dios a cualquier lugar. Porque de qué otra manera van a poder venir las almas al conocimiento de Dios, si no es a través de nuestras vidas. Nadie puede ser un instrumento en las manos de Dios si no tiene consagración, un sacrificio vivo, santo, apartado para Dios. Si en este momento, hermano, no sé si sea mi micrófono ese que se escuche eso, si en este momento se nos hiciera un escaneo en nuestras vidas, yo te hago una pregunta. ¿En qué lado de la balanza estarías? ¿Serías libre? ¿Seríamos libres? ¿O estaríamos condenados a ser apedreados y obtener la muerte? ¿Dónde estaríamos? Este año nos vino a enseñar muchas cosas. Este año que pasó nos vino a enseñar muchas cosas. Y lo que nos enseñó es nuestra realidad, de dónde estamos parados. Lo decía Cristi hace un rato con su testimonio. Y yo creo que no solamente el testimonio de Cristi es aislado. Pienso que en muchos de nosotros está la misma situación. Porque si no tenemos iglesia, si no tenemos un lugar donde reunirnos para orar, si no tenemos un lugar donde congregarnos, entonces, ¿para qué busco de Dios? Si solamente no, Dios está en todos lugares. Dios está ahí en tu casa. Es sorprendente, y yo se los dije, se los he dicho en muchas ocasiones. Si tú quieres comprobar que Dios es real, tú tienes en tu mano un testimonio vivo, tu celular. Si este aparatito puede hacer tantas cosas y no tienes ningún cable y dices uno, todo es invisible, ¿cómo puede ser posible? Bueno, ¿qué crees? Así es Dios. Aleluya, gracias Jesús. Y si tú crees que cuando tú levantas una oración Dios no la escucha, Dios sí la escucha. Aleluya. Si tú crees que cuando tú y yo no estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, como este hombre que conocía y sabía los mandamientos, pero se desconectó. Y cuando tú y yo nos desconectamos, ¿por qué? Porque no mantenemos nuestra mente en Dios. Porque si tú no mantienes tu mente en Dios, la mantenemos con el enemigo. De muchas maneras, de muchas maneras. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos volvamos a conectar. Que empecemos a consagrarnos. Que empecemos a hacer un sacrificio vivo. No seamos solamente ficticios, sino que seamos reales. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios en esta tarde? Aquí está la presencia del Señor. Él es fiel y Él lo que busca es que nos conectemos en cuerpo, en alma y en espíritu. No solamente en cuerpo, porque cuántas veces estamos aquí en la iglesia y solamente estamos de cuerpo y nuestra mente está por otro lado. No, tenemos que tener esa capacidad de poder traer nuestra
nuestra mente, poder traer nuestros pensamientos, poder traer el Espíritu, estar aquí todos conectados para que alaben al Señor y podamos ser un sacrificio vivo y podamos estar en consagración para nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:16. Thank you, Jesus. Santo Jesús. Alabado Señor. ¿Están ahí? Amén. ¿Cómo dice? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria a su nombre. Poderoso, poder. Fíjense lo que dice. Porque escrito está. Hay un testimonio. Amén. Hay un testimonio. Sed santos porque yo soy santo. Esta palabra santo en el griego es igas, que significa sagrado, que significa ceremonialmente consagrado. Poderoso, Cordero. Sabes que cuando tú viniste a los pies de nuestro Señor Jesucristo y cuando la sangre fue puesta sobre ti, tú tuviste una consagración para el Señor. Y que ahora tú ya no te perteneces a ti, sino ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que anhela el Señor, que nosotros podamos entender que cada mañana nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Señor, ¿qué estoy haciendo esta mañana para agradarte? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi imaginación? ¿Dónde está mi boca? ¿Dónde están mis oídos? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis manos? Como decía nuestra hermana Ruth, ¿dónde está la sangre de mi cerebro? ¿Sí o no? Bendito sea su nombre. ¿Dónde está? Porque si nosotros estamos, como dice en 1 Tesalonicenses, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se están santificando, simplemente nuestro único deseo va a ser alabar, bendecir, exaltar y glorificar al Señor. No solamente de palabra, sino también de hecho. Ahora vamos por favor una vez más a la primera cita que les di, que fue Levítico, Números 15. Gracias, hermano. Santo, santo, santo. Thank you, Jesus. Gloria al Señor. Santo. ¿Están ahí? Amén. En el hebreo la palabra mandamientos es mishpot y son 613 mishpot. Se dividen en 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos de prohibición. Ahora, Señor Jesucristo redujo, o por decirlo así, os doy un nuevo mandamiento. Thank you, Jesus. Amarás a Jehová tu Dios Aleluya. con todo tu corazón, con toda tu alma. En otras palabras, toda la rueda de la creación, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu imaginación, tus ojos, tu imaginación, tu fe, tus afectos, tu mano, tus afectos, tu adoración, tu conciencia, toda la rueda de la creación. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que usaban este manto con los tzitzits, ¿qué es lo que les recordaban? Los 613 mandamientos. Cada vez que ellos caminaban por las calles y miraban los tzitzits en todos los varones,
pues para donde volteaban, ¿qué es lo que miraban? La ley. Amen. Había algún, claro, como seres humanos lo hay, que donde tú volteabas, tzitzit, donde tú volteabas, tzitzit, donde tú volteabas, tzitzit, para donde quiera había tzitzit. O sea, no había manera de que la mente de la gente pudiera estar en otro lugar, sino en la ley de Dios. Ahora, si yo amo a Dios, yo voy a respetar su nombre. Gloria. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Gloria. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo voy a honrar su nombre. Amen. Si yo amo a Dios, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Si yo amo a Dios, yo voy a recordar el día de reposo para santificarlo. Si yo me amo a mí mismo, y si yo amo a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? El que está a mi lado. Rosly, ¿quién es tu prójimo en este momento? Mi mami. Tu mami. Mi mami es mi prójimo. Entonces, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, vas a honrarla, porque ella es tu mamá, y vas a obedecerla. Y vas a ponerla en alto, como el significado significa honrar, es poner en alto. Gloria a su nombre, bendito Jesús. Ahora, si yo amo a mi prójimo, ¿por qué voy a codiciar la mujer, la casa, en aquel entonces era el burro, su asno, verá que era su medio de transporte? ¿Por qué voy a estar codiciando el auto, la casa, la esposa, el trabajo? Gloria. Y que por causa de eso entra amargura en mi corazón porque no tengo lo que mi hermano o mi hermana y tengo. No sé si me estoy explicando. Amen. Santo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que a través de que ellos tuvieran esos tzitzits, pudieran ellos ser consagrados para Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo me consagro a Dios? Sí, tengo que hacer un sacrificio vivo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quieren saberlo? Sí. Amén. Vengan el domingo. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermano. Es un tema muy intenso, pero es un tema muy hermoso, y si Dios me presta vida, estoy orando al Señor que me ayude porque lo necesitamos. Pero muchos han comenzado la tarea de formar esos tzitzits en sus vidas. A lo mejor ya relacionaron esto, pero el domingo se los voy a explicar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche te agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa y siendo parte de esta primicia, Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a poder conectarnos una vez más a esta fuente de vida eterna. Ayúdanos a conectarnos, Señor, a este árbol de vida. Señor Jesucristo, que nuestro propósito en este año sea consagrarnos, porque tú quieres un pueblo santo, apartado, para que lleve a cabo, Señor Jesucristo, el propósito, así como la nación de Israel, que tú anhelabas y deseabas que fueran reyes y sacerdotes,
para llevar la luz de tu palabra a todo el mundo. De la misma manera tú no cambias. Señor, falló Israel, pero tú tienes confianza, tú tienes fe ahora en nosotros y te pedimos que nos ayudes para poder lograr este propósito, Señor amado. Ayúdanos a consagrarlos, niños, jóvenes, adultos. Señor amado, por amor de tu nombre te lo estamos pidiendo. Nos ponemos en esta mañana, Señor amado, en tus manos, y que de nuestro corazón brote, Señor amado, la gratitud, Señor Jesús, en alabanza, y que cada mañana, Señor amado, nuestro deseo sea consagrarnos. Tú nos vas a instruir porque tu palabra ya está escrito, y te rogamos que nos ayudes a lograr este propósito, porque tu venida ya está cerca, Padre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ponemos en tus manos, Señor amado, y yo te pido que este año sea de gran bendición para nuestras vidas. Señor Jesucristo, ayúdanos a ser agradecidos tanto en el placer como en el dolor. Señor amado, te ruego que tú proveas, Señor amado, a tu pueblo lo que necesita el Señor Jesucristo. No nos des más, Señor amado, para que nos alejemos, ni tampoco nos des menos para que, Señor amado, estemos quejándonos y estemos, Señor amado, renegando en contra de tu nombre. Por Cristo Jesús, mi Salvador, te lo pedimos. Guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares, protégenos en el hueco de tu mano. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a recibir la bendición en esta mañana.